La primera vez que Noah sintió que algo no estaba bien fue después del accidente. Los médicos decían que era un milagro que estuviera vivo. Había caído de su motocicleta a alta velocidad, fracturándose varias costillas, una pierna y el cráneo. La ambulancia había tardado demasiado en llegar, y según el informe, había perdido el pulso en 2 ocasiones durante el trayecto al hospital. Pero Noah no recordaba nada de eso. Lo último que venía a su mente era el sonido de los frenos chillando y un destello de luz blanca. Después, solo estaba el vacío. Cuando despertó, su cuerpo estaba cubierto de vendas y cables conectados a máquinas que monitoreaban cada uno de sus signos vitales. Los médicos lo miraban con una mezcla de asombro y confusión. «Es increíble que estés vivo», le dijo el doctor, revisando su historial médico. «Con esas heridas no deberías haber sobrevivido». Al principio, Noah se sintió agradecido, pero mientras pasaban los días, comenzó a notar cosas extrañas. Su cuerpo no se sentía completamente suyo. Las cicatrices de las heridas parecían sanar más rápido de lo normal, pero bajo la piel sentía algo diferente, algo que no podía explicar. Por las noches escuchaba susurros en el hospital, voces que no pertenecían a los médicos ni a las enfermeras. Y lo más inquietante, cuando intentaba dormir, soñaba con un lugar oscuro, sin paredes ni techo, donde una figura borrosa lo observaba desde lejos. Cuando finalmente le dieron el alta, Noah pensó que todo volvería a la normalidad. Sin embargo, los susurros lo siguieron a casa. A menudo despertaba en medio de la noche, sintiendo que alguien estaba en su habitación. Encendía las luces, pero no había nada. Una noche, mientras se miraba al espejo del baño, notó algo que lo dejó helado. Una cicatriz en su pecho que no recordaba haber tenido. La cicatriz era larga y recta, como si hubiera sido abierta quirúrgicamente, pero no estaba en el informe médico del hospital. Noah intentó ignorarla, pensando que tal vez había sido un descuido en los registros, pero al día siguiente encontró otra cicatriz nueva en su pierna. Esta era más pequeña, como una incisión, y parecía completamente cicatrizada, a pesar de que no tenía idea de cómo había llegado allí. El miedo comenzó a consumirlo. Intentó hablar con los médicos, pero todos le aseguraron que sus heridas estaban sanando perfectamente. Incluso el cirujano que lo había atendido revisó sus registros y negó haber realizado incisiones en las áreas que Noah mencionaba. «Tal vez estás recordando mal», le dijo el doctor, pero Noah sabía que algo estaba profundamente mal. Las noches se volvieron insoportables. Los susurros se intensificaron y las sombras en su apartamento parecían moverse cuando él no miraba directamente. Comenzó a notar cambios en su cuerpo. Su fuerza parecía anormal. Su piel se regeneraba más rápido de lo que era posible. Y lo más aterrador, ya no sentía dolor. Una tarde, mientras cortaba verduras en la cocina, el cuchillo resbaló y le cortó profundamente la palma de la mano. Miró con horror cómo la herida se cerraba frente a sus ojos, dejando solo una fina línea que desapareció en segundos. Intentó buscar respuestas en Internet, pero nada encajaba con lo que estaba experimentando. Fue entonces cuando decidió visitar al hospital de nuevo, desesperado por entender lo que le estaba pasando. Sin embargo, cuando llegó, descubrió que los registros de su accidente no existían. «Nunca estuviste aquí», le dijo la recepcionista, con una mirada fría y distante. Noah se sintió mareado. ¿Cómo era posible que todo su historial médico hubiera desaparecido? Salió del hospital con el corazón acelerado, pero al cruzar la calle, un auto apareció de la nada. Lo siguiente que sintió fue el impacto. El golpe lo lanzó varios metros,
y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en la misma habitación del hospital donde había estado tras el accidente. Esta vez, algo era diferente. Las máquinas a su alrededor estaban apagadas y la habitación era demasiado fría. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Fue entonces cuando vio a las figuras. Eran 3, vestidos con batas quirúrgicas, pero sus rostros estaban borrosos, como si algo los distorsionara. «No puedes morir, Noah», dijo una de las figuras con una voz baja y gutural. «No te dejamos ir la primera vez, y no lo haremos ahora». ¿Qué significa esto?», preguntó Noah, con el corazón en la garganta. Las figuras se acercaron lentamente, y uno de ellos abrió una carpeta con fotografías. Noah reconoció su propio rostro en cada una de ellas, pero en todas estaba muerto. En una, yacía en el pavimento del accidente. En otra, estaba en una camilla con un monitor plano detrás de él. Pero estaba allí, vivo, hablando, respirando. «No es tu cuerpo el que sobrevive», continuó otra figura. «Es lo que te dimos, y nunca podrás deshacerte de ello». Noah se despertó en su cama, sudando y jadeando. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero cuando levantó su camisa, las cicatrices estaban allí, más numerosas que antes. Ahora estaban en su pecho, brazos y piernas, formando un patrón que no podía entender. Intentó cortarse con un cuchillo, pero la piel se cerró al instante, como si algo debajo la controlara. Esa noche, los susurros regresaron, pero esta vez no eran solo voces. Una figura emergió de la esquina de su habitación, alta y borrosa, como las que había visto en el hospital. Se inclinó hacia él, y aunque no tenía rostro, Noah sintió su mirada directamente en su alma. «No puedes escapar», dijo la figura. «No importa lo que intentes, nunca te dejaremos morir». Noah gritó, pero sabía que era inútil, porque algo había cambiado en él, algo que no era humano, y lo peor era que no podía detenerlo. Nunca podría escapar. La vida de Noah se convirtió en un tormento constante. Día tras día intentaba encontrar respuestas, pero todo lo que descubría lo hundía más en el abismo de su desesperación. Su cuerpo ya no era suyo. Podía sentirlo. Los latidos de su corazón parecían ajenos, y su respiración, aunque regular, era mecánica, como si algo más la controlara. Una noche decidió probar algo drástico. Había leído sobre personas que habían desafiado lo imposible, que habían sobrevivido a situaciones extremas, pero que siempre tenían un límite. Noah se dirigió a la azotea de su edificio, mirando hacia el vacío de las calles iluminadas por las farolas. «Si esto no funciona, entonces lo sabré», murmuró para sí mismo. Se lanzó sin pensarlo 2 veces. El impacto contra el pavimento fue brutal. Lo último que vio fue el cielo nocturno y luego la oscuridad. Pero no se quedó en la oscuridad. Noah despertó, de nuevo, en su cama. No había rastro del golpe, ni del dolor, ni de la caída. Miró sus manos, buscando signos de lo que había hecho, pero su piel estaba intacta, excepto por una nueva cicatriz en su muñeca izquierda, una línea fina que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. «No importa lo que hagas», susurró una voz detrás de él. Noah giró rápidamente, y allí estaba, la misma figura que lo había atormentado en el hospital. Su forma era más clara ahora, aunque seguía siendo inquietantemente borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. «¿Qué me hicieron?», gritó Noah, desesperado. «Te salvamos», respondió la figura. «Tu cuerpo debería haber muerto, pero tu conciencia nos pertenece ahora. Cada vez que intentas destruirlo, solo fortaleces nuestra conexión». Noah sintió cómo el peso de esas palabras lo aplastaba. «¿Por qué yo? ¿Qué quieren de mí?».
No se trata de lo que queremos, dijo otra voz, emergiendo de la sombra. Era otra figura, igual de distorsionada. Eras el único disponible. Solo un recipiente vacío puede recibir lo que llevamos. Esto no es vida, susurró Noah, sus ojos llenos de lágrimas. Esto es una prisión. Los días se convirtieron en semanas, y Noah dejó de intentar escapar. Cada intento solo lo devolvía al mismo lugar, con nuevas cicatrices que contaban historias que nunca vivió. Se dio cuenta de que las sombras no estaban simplemente observándolo, estaban transformándolo. Una noche, mientras estaba frente al espejo del baño, notó algo nuevo. Su reflejo no lo seguía como antes. Cuando levantó su mano, su reflejo permaneció inmóvil. Los ojos en el espejo, aunque similares a los suyos, tenían un brillo antinatural. Y luego habló. «Pronto estarás completo». Noah retrocedió, golpeando la pared. ¿Qué significa eso? El reflejo sonrió, torciendo su rostro de una manera que Noah sabía que era imposible. Cuando terminen las cicatrices, cuando no quede más de ti, será nuestro turno de tomar el control. Los susurros nunca cesaron, pero Noah ya no tenía fuerzas para luchar. Su cuerpo era un lienzo de cicatrices, cada una más profunda que la anterior. Sabía que el final estaba cerca, pero no de la manera que esperaba. La última noche, despertó en completo silencio. El aire estaba inmóvil y la oscuridad era absoluta. Noah intentó encender la luz, pero no funcionó. Entonces, las figuras emergieron, rodeándolo, sus formas ondulantes y deformadas. «Noah», dijeron al unísono, sus voces resonando en su mente. «Tu tiempo ha terminado. Ahora eres completamente nuestro». Noah sintió cómo su cuerpo se endurecía, su conciencia deslizándose hacia un rincón oscuro de su mente. Su último pensamiento fue un grito mudo, una súplica que nadie escucharía. Cuando encontraron su cuerpo, parecía que simplemente se había desvanecido. No había señales de lucha ni heridas visibles. Pero en el espejo del baño, escrito en una letra temblorosa y familiar, había un mensaje que nadie pudo explicar. «No dejen que me lleven, no los dejen ganar». El apartamento quedó vacío, pero quienes pasaban cerca juraban escuchar susurros. Y en las noches más oscuras, algunos decían ver su reflejo en las ventanas, observando, esperando, atrapado entre dos mundos. Porque Noah nunca pudo morir, y nunca podrá escapar. Noah dejó de resistirse. Cada noche se volvía una repetición de lo mismo. Despertar sobresaltado, escuchar los susurros, ver las sombras al acecho y sentir que su cuerpo ya no le pertenecía. Pero ahora, algo más había cambiado. Las cicatrices que cubrían su piel empezaban a formarse en patrones, líneas que se entrelazaban y brillaban débilmente en la oscuridad. Era como si algo estuviera escribiendo un mensaje en su cuerpo. Una noche, mientras se miraba en el espejo, notó que las cicatrices formaban una palabra, una que no reconocía, pero que parecía vibrar con vida propia. La palabra se movía bajo su piel, como si intentara liberarse. Fue entonces cuando entendió. No eran solo cicatrices, eran marcas. Algo lo estaba reclamando, y cada una era un signo de control. El miedo lo empujó a buscar respuestas. Visitó a un médico, pero los análisis no mostraban nada anormal. Los resultados confirmaban que estaba sano, incluso más de lo que debería estar tras sus múltiples accidentes. «Tu cuerpo está perfecto, Noah», le dijo el médico, con una sonrisa que a Noah le pareció escalofriante. Pero Noah sabía que no era verdad. Su cuerpo no era perfecto. Era un contenedor para algo que no entendía. Esa misma noche, los susurros se intensificaron. No eran palabras, sino un coro de voces que parecía celebrarlo, como si estuvieran esperando un momento culminante.
Noah intentó ignorarlos, pero cuando apagó las luces para dormir, vio algo que lo dejó paralizado. En la penumbra de su habitación, las cicatrices comenzaron a brillar con una luz azulada. Las líneas se movían, como si estuvieran vivas, y formaron una nueva palabra que ahora entendía perfectamente: completo. De repente, su cuerpo se sintió pesado, como si lo estuvieran empujando hacia abajo. No podía moverse, no podía respirar, y la figura distorsionada que lo había estado acechando apareció frente a él, más clara que nunca. Tenía extremidades alargadas y retorcidas, y su rostro era una máscara vacía, con ojos que brillaban como brasas. «Es hora», dijo la figura, con una voz que resonaba en toda la habitación. Noah trató de gritar, pero su voz no salió. Las sombras lo rodearon, envolviéndolo como un manto. Sintió que algo dentro de él se rompía, como si su conciencia estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Su última visión fue la figura inclinándose hacia él, sus ojos brillantes llenando su campo de visión. Cuando despertó, ya no estaba en su habitación. Se encontraba en un espacio vacío, oscuro y sin forma. Una luz tenue iluminaba su cuerpo, y al mirarse, vio que las cicatrices habían desaparecido. Pero algo andaba mal. No sentía su cuerpo como propio. Sus movimientos eran torpes, lentos, como si algo más estuviera controlándolo. En la distancia, escuchó una voz familiar, gutural y baja. «Gracias, Noah. Ahora eres uno de nosotros». El espacio comenzó a llenarse de sombras que se movían a su alrededor, figuras distorsionadas que lo miraban con ojos brillantes. Noah intentó correr, pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo, un prisionero sin escapatoria. «Esto no puede estar pasando», pensó, pero las sombras se cerraron sobre él y el vacío lo envolvió por completo. Esta es una advertencia. Segmento 3. La historia continúa en el siguiente segmento. Noah estaba atrapado en el vacío, rodeado por sombras que parecían estudiar cada uno de sus movimientos, si es que aún podía llamarlos suyos. El peso de las palabras resonaba en su mente. «Ahora eres uno de nosotros». Su cuerpo ya no le pertenecía, y su conciencia parecía desvanecerse, arrastrada por algo más grande, más antiguo. La oscuridad comenzó a cambiar. Las sombras a su alrededor tomaron forma, convirtiéndose en figuras altas y retorcidas, similares a las que lo habían atormentado desde su accidente. Sin embargo, ahora eran más claras, más definidas, y todas compartían una misma característica: las mismas cicatrices que habían cubierto su cuerpo, brillando débilmente como marcas de propiedad. Una de las figuras se acercó, y Noah sintió una oleada de terror que lo paralizó. Su rostro era un reflejo distorsionado del suyo, como un espejo roto que devolvía una versión incompleta de quien había sido. «No hay escape», dijo la figura, con una voz que era tanto la suya como la de algo más. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Noah, su voz apenas un susurro en el vasto vacío. «Ya no importa lo que quieras entender», respondió otra figura, emergiendo de las sombras. «Tu propósito no es vivir ni morir, es servir». De repente, Noah sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el suelo, pero no había suelo bajo sus pies. Era como si el vacío mismo lo estuviera absorbiendo. Las cicatrices brillaban intensamente, y cada línea parecía arder en su piel, aunque ya no podía sentir dolor, solo una desconexión aterradora. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, pero cuando levantó su camisa, las cicatrices estaban allí, más numerosas que antes. Ahora estaban en su pecho, brazos y piernas, formando un patrón que no podía entender.
Intentó cortarse con un cuchillo, pero la piel se cerró al instante, como si algo debajo la controlara. Esa noche, los susurros regresaron, pero esta vez no eran solo voces. Una figura emergió de la esquina de su habitación, alta y borrosa, como las que había visto en el hospital. Se inclinó hacia él, y aunque no tenía rostro, Noah sintió su mirada directamente en su alma. «No puedes escapar», dijo la figura. «No importa lo que intentes, nunca te dejaremos morir». Noah gritó, pero sabía que era inútil, porque algo había cambiado en él, algo que no era humano, y lo peor era que no podía detenerlo. Nunca podría escapar. La vida de Noah se convirtió en un tormento constante. Día tras día intentaba encontrar respuestas, pero todo lo que descubría lo hundía más en el abismo de su desesperación. Su cuerpo ya no era suyo. Podía sentirlo. Los latidos de su corazón parecían ajenos, y su respiración, aunque regular, era mecánica, como si algo más la controlara. Una noche decidió probar algo drástico. Había leído sobre personas que habían desafiado lo imposible, que habían sobrevivido a situaciones extremas, pero que siempre tenían un límite. Noah se dirigió a la azotea de su edificio, mirando hacia el vacío de las calles iluminadas por las farolas. «Si esto no funciona, entonces lo sabré», murmuró para sí mismo. Se lanzó sin pensarlo 2 veces. El impacto contra el pavimento fue brutal. Lo último que vio fue el cielo nocturno y luego la oscuridad. Pero no se quedó en la oscuridad. Noah despertó, de nuevo, en su cama. No había rastro del golpe, ni del dolor, ni de la caída. Miró sus manos, buscando signos de lo que había hecho, pero su piel estaba intacta, excepto por una nueva cicatriz en su muñeca izquierda, una línea fina que brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. «No importa lo que hagas», susurró una voz detrás de él. Noah giró rápidamente, y allí estaba, la misma figura que lo había atormentado en el hospital. Su forma era más clara ahora, aunque seguía siendo inquietantemente borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. «¿Qué me hicieron?», gritó Noah, desesperado. «Te salvamos», respondió la figura. «Tu cuerpo debería haber muerto, pero tu conciencia nos pertenece ahora. Cada vez que intentas destruirlo, solo fortaleces nuestra conexión». Noah sintió cómo el peso de esas palabras lo aplastaba. «¿Por qué yo? ¿Qué quieren de mí?». «No se trata de lo que queremos», dijo otra voz, emergiendo de la sombra. Era otra figura, igual de distorsionada. Eras el único disponible. Solo un recipiente vacío puede recibir lo que llevamos. «Esto no es vida», susurró Noah, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto es una prisión». Los días se convirtieron en semanas, y Noah dejó de intentar escapar. Cada intento solo lo devolvía al mismo lugar, con nuevas cicatrices que contaban historias que nunca vivió. Se dio cuenta de que las sombras no estaban simplemente observándolo, estaban transformándolo. Una noche, mientras estaba frente al espejo del baño, notó algo nuevo. Su reflejo no lo seguía como antes. Cuando levantó su mano, su reflejo permaneció inmóvil. Los ojos en el espejo, aunque similares a los suyos, tenían un brillo antinatural. Y luego habló. «Pronto estarás completo». Noah retrocedió, golpeando la pared. ¿Qué significa eso? El reflejo sonrió, torciendo su rostro de una manera que Noah sabía que era imposible. «Cuando terminen las cicatrices, cuando no quede más de ti, será nuestro turno de tomar el control». Los susurros nunca cesaron, pero Noah ya no tenía fuerzas para luchar. Su cuerpo era un lienzo de cicatrices, cada una más profunda que la anterior. Sabía que el final estaba cerca, pero no de la manera que esperaba. La última noche, despertó en completo silencio. El aire estaba inmóvil y la oscuridad era absoluta.
Noah intentó encender la luz, pero no funcionó. Entonces, las figuras emergieron, rodeándolo, sus formas ondulantes y deformadas. «Noah», dijeron al unísono, sus voces resonando en su mente. «Tu tiempo ha terminado. Ahora eres completamente nuestro». Noah sintió cómo su cuerpo se endurecía, su conciencia deslizándose hacia un rincón oscuro de su mente. Su último pensamiento fue un grito mudo, una súplica que nadie escucharía. Cuando encontraron su cuerpo, parecía que simplemente se había desvanecido. No había señales de lucha ni heridas visibles. Pero en el espejo del baño, escrito en una letra temblorosa y familiar, había un mensaje que nadie pudo explicar. «No dejen que me lleven, no los dejen ganar». El apartamento quedó vacío, pero quienes pasaban cerca juraban escuchar susurros. Y en las noches más oscuras, algunos decían ver su reflejo en las ventanas, observando, esperando, atrapado entre dos mundos. La figura avanzó lentamente hacia ella, y Claire trató de gritar, pero su cuerpo no respondió. La última cosa que sintió fue el susurro frío de la voz, justo antes de que todo se volviera negro. «Soy parte de ti, y tú eres parte de mí». Cuando encontraron a Claire, estaba en su sala, mirando fijamente al espejo del baño, con una sonrisa extraña en el rostro. Sus amigos dijeron que había estado actuando de forma rara en las últimas semanas, hablando sola y evitando a los demás. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su diario. En cada página, escrito una y otra vez, estaba la misma frase: «La voz vive en mí». Porque Claire ya no era Claire, y la voz había encontrado su hogar. Después de la noche en que encontraron a Claire, todo parecía volver a la normalidad. Los médicos la ingresaron en un hospital psiquiátrico, diagnosticándola con un trastorno severo del estrés, posiblemente alucinaciones auditivas. Sin embargo, lo que los médicos no entendían era el cambio en su comportamiento. Claire no luchaba, no hablaba, solo sonreía. Una sonrisa pequeña, constante, que no desaparecía incluso cuando estaba sola. No respondía a las preguntas de los terapeutas ni interactuaba con los otros pacientes. Lo único que hacía era observar su reflejo en cualquier superficie que pudiera reflejarla. Espejos, ventanas, incluso el metal brillante de las bandejas del comedor. Una noche, uno de los enfermeros, Daniel, notó algo extraño. Mientras hacía su ronda, escuchó a Claire hablando en voz baja. Se acercó a su habitación y la vio sentada frente al espejo del baño, susurrando algo que no podía distinguir. «Claire, ¿estás bien?», preguntó, pero ella no respondió. Su mirada permanecía fija en el espejo, su sonrisa más amplia que nunca. Daniel se acercó, tratando de escuchar lo que decía, y entonces lo entendió. «Siempre estoy contigo, siempre estoy contigo». Las palabras no eran suyas. Su tono, su cadencia, eran diferentes, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. Daniel sintió un escalofrío y retrocedió, pero justo cuando iba a salir de la habitación, Claire giró la cabeza hacia él. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con un extraño resplandor. «¿Quieres escuchar también?», dijo con una voz baja y gutural, que no era la de ella. Daniel salió corriendo, pero nunca mencionó lo que vio esa noche. Los días se convirtieron en semanas, y la influencia de Claire comenzó a extenderse por el hospital. Otros pacientes comenzaron a escuchar susurros, voces que nadie más podía oír. Un hombre afirmó que veía sombras moviéndose por los pasillos, siempre cerca de la habitación de Claire. Una noche, una enfermera desapareció misteriosamente durante su turno. Su última entrada en el registro decía que iba a verificar la habitación 13, donde estaba Claire. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, no encontraron nada extraño.
La enfermera simplemente desapareció. Pero en la pared de la habitación de Claire, escrita con lo que parecía ser sangre, encontraron una frase: uno más en casa. Finalmente, los médicos decidieron transferir a Claire a otra institución, pensando que el ambiente del hospital estaba empeorando su condición. El día de su traslado, Claire no mostró resistencia. Subió a la ambulancia con su sonrisa habitual, observando su reflejo en el vidrio de la ventana. Sin embargo, a mitad del camino, la ambulancia se detuvo. Los paramédicos dijeron que el motor había fallado, pero no pudieron explicar por qué el interior del vehículo estaba tan frío. Uno de ellos revisó a Claire y notó que estaba mirando fijamente al techo, susurrando algo ininteligible. ¿Está bien?, preguntó, tocando su hombro. Pero cuando Claire giró la cabeza hacia él, sus ojos ya no eran humanos, negros, profundos, como un vacío que absorbía todo a su alrededor. «Es tarde para salvarme», dijo, con una voz que no era la suya. «Ahora soy yo quien los salvará». Las luces de la ambulancia comenzaron a parpadear y los gritos de los paramédicos llenaron el aire. Cuando encontraron el vehículo horas después, estaba vacío. Claire había desaparecido. Meses después, comenzaron a surgir rumores en la ciudad. Personas hablaban de escuchar una voz en su cabeza, susurros que les decían cosas que no querían saber. Algunos decían que era Claire, que ahora vivía en todos aquellos que escuchaban la voz. Porque la voz nunca desaparece, solo necesita encontrar un nuevo hogar. Semanas después de la desaparición de Claire, las historias comenzaron a tomar un tono más oscuro. No era solo un susurro que la gente escuchaba. Los que afirmaban haber oído la voz también empezaron a experimentar cambios extraños, lapsos de memoria, despertares en lugares que no reconocían, y lo más perturbador, una creciente obsesión con los espejos. Una de las primeras víctimas documentadas fue Rachel, una estudiante universitaria que vivía sola en un pequeño apartamento. Rachel empezó a escuchar la voz mientras se arreglaba frente al espejo una mañana. Era un murmullo suave al principio, apenas perceptible, pero cuanto más tiempo pasaba frente al espejo, más fuerte se volvía. «Eres perfecta, Rachel», le dijo la voz. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego notó algo extraño. Su reflejo no estaba completamente sincronizado con sus movimientos. Rachel trató de ignorarlo, pero la voz se volvió insistente. No solo hablaba, sino que parecía guiarla, diciéndole qué hacer. Le decía qué ropa usar, qué rutas tomar para llegar a clase, e incluso qué pensar sobre las personas a su alrededor. Al principio, Rachel pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero luego el control de la voz se hizo imposible de ignorar. Una noche, Rachel se despertó a las 3 de la mañana, de pie frente al espejo del baño, sin recordar cómo había llegado allí. La voz le susurraba: «Déjame entrar por completo, te prometo que no dolerá». Rachel gritó, pero no había nadie que la escuchara. El reflejo en el espejo sonrió, aunque su rostro real estaba empapado de lágrimas. La sonrisa no era suya, y los ojos en el espejo brillaban con una luz oscura, idéntica a los de Claire. En el otro lado de la ciudad, el doctor Harris, quien había tratado a Claire en el hospital, comenzó a investigar los patrones detrás de los susurros. Notó que las víctimas parecían conectadas por un solo detalle. Todas habían tenido contacto con Claire, directa o indirectamente. Pero lo más aterrador era que algunas ni siquiera habían conocido a Claire, solo habían oído hablar de ella. El doctor Harris revisó las notas de Claire y encontró algo inquietante. En sus últimos días en el hospital, Claire había llenado páginas enteras de su diario con un solo mensaje repetido: «La voz no necesita un cuerpo.
solo necesita ser escuchada. Una noche, mientras el doctor Harris analizaba las grabaciones de seguridad del hospital, notó algo extraño en la habitación de Claire. En una de las grabaciones, Claire estaba mirando fijamente al espejo de su habitación, y aunque estaba sola, la cámara captó un movimiento en el reflejo. Una sombra oscura, alargada, parecía estar detrás de Claire, pero cuando giró la cabeza, no había nada allí. En otra grabación, el doctor Harris vio a Claire sonriendo mientras decía algo al espejo. No se escuchaba sonido, pero al leer sus labios, pudo descifrar las palabras. Pronto seremos muchos. El doctor Harris apagó la grabación, incapaz de soportar más. Pero cuando se levantó para irse, vio algo que lo hizo congelarse. En el monitor apagado, un rostro borroso lo observaba desde el reflejo. «Déjalo», dijo una voz baja detrás de él, helándole la sangre. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La epidemia de la voz continuó extendiéndose. Los susurros no solo estaban en la mente de las víctimas, estaban en los reflejos, en las sombras, en cualquier lugar donde una presencia pudiera esconderse. Más personas desaparecieron, y aquellos que intentaron hablar de lo que experimentaban simplemente dejaron de hablar, como si algo les hubiera arrebatado la voluntad. Y luego, una noche, el doctor Harris escuchó la voz. «Te estuve esperando». Era suave, casi tranquilizadora, pero él sabía lo que significaba. Corrió al baño y miró al espejo, donde vio su propio rostro torciéndose en una sonrisa que no podía controlar. Intentó romper el espejo, pero su reflejo no se movió. «No sirve de nada luchar», dijo la voz. «Siempre seré parte de ti». El caso de Claire y las víctimas de la voz quedó en el olvido, enterrado por el miedo de quienes sabían demasiado. Pero la voz nunca desapareció. Ahora está en los susurros del viento, en el reflejo de un espejo al pasar, y en los rincones más oscuros de tu mente. Y si la escuchas alguna vez, solo recuerda, no le respondas, porque si lo haces, la voz no te dejará. Nunca. La voz comenzó a extenderse más allá de los límites de las personas que habían conocido a Claire. No necesitaba una conexión física, ni siquiera un reflejo cercano. Simplemente requería ser escuchada. En pequeños pueblos y grandes ciudades, más personas comenzaron a reportar susurros en sus cabezas, movimientos en sus reflejos y una sensación de que no estaban solos, incluso cuando estaban completamente aislados. El doctor Harris, agotado y al borde de la desesperación, decidió que solo había una forma de terminar con todo. A través de sus investigaciones, había descubierto un patrón. Cada víctima describía un momento en que la voz había comenzado a ganar control absoluto, y ese momento siempre estaba vinculado a los espejos. Las sombras, las figuras, los reflejos, todo volvía al mismo punto. Si podía romper esa conexión, quizás podría detenerla. Esa noche, armado con herramientas y un frasco de gasolina, Harris regresó al hospital donde todo había comenzado. Se dirigió a la antigua habitación de Claire, que había permanecido cerrada desde su desaparición. Las autoridades habían evitado el lugar, considerándolo una escena demasiado perturbadora para investigar más a fondo. Cuando abrió la puerta, el aire dentro era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El espejo en la pared seguía allí, intacto, y al verlo, Harris sintió que algo lo observaba desde el otro lado. La voz habló de nuevo, suave, pero claramente audible. «¿Crees que puedes detenerme?» Harris encendió una cerilla y la sostuvo cerca del frasco de gasolina. «No voy a dejar que esto continúe», dijo, tratando de ignorar cómo su propia voz temblaba. «Si esto comenzó aquí, terminará aquí». La risa de la voz llenó la habitación, resonando desde las paredes.
No entiendes, Harris. No soy solo un reflejo. No soy solo una sombra. Soy todo lo que temes. Soy cada pensamiento oscuro, cada susurro que ignoraste. No puedes quemarme, porque ya vivo en ti. Harris sintió cómo el aire a su alrededor se volvía frío, helado. El espejo comenzó a temblar y las sombras en la habitación se alargaron, retorciéndose como si estuvieran vivas. Pero no vaciló. Arrojó la gasolina al espejo y encendió la cerilla, lanzándola hacia el vidrio. Las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo el espejo en un brillo ardiente. Por un momento, Harris pensó que lo había logrado. Las sombras retrocedieron y el vidrio comenzó a agrietarse. Pero entonces, el fuego cambió de dirección, extendiéndose por las paredes, formando figuras oscuras que se retorcían y gritaban. La voz regresó, más fuerte que nunca, ahora multiplicada en un coro de susurros y gritos. No puedes detenernos. Solo has liberado más de nosotros. Harris sintió cómo algo lo arrastraba hacia el espejo en llamas. Luchó con todas sus fuerzas, pero las sombras lo envolvieron, tirando de él hacia el vidrio, ahora fracturado pero aún brillante. Antes de ser absorbido por completo, miró su reflejo y vio su rostro, distorsionado, sonriendo con la misma expresión vacía que había visto en Claire. La habitación se sumió en un silencio absoluto mientras el fuego se apagaba. Cuando las autoridades llegaron al lugar al día siguiente, no encontraron ni rastro de Harris, solo el espejo, ahora completamente intacto, con una pequeña frase grabada en su superficie. Todo lo que necesitas hacer es escuchar. Meses después, el espejo fue trasladado a un nuevo hospital. Pronto, los médicos y pacientes comenzaron a reportar susurros inexplicables y movimientos en los reflejos. La voz había encontrado su nuevo hogar, porque no puedes destruir lo que vive en las sombras de tu mente. Solo puedes escuchar. Y cuando lo haces, nunca estarás solo. Nunca. El día comenzó como cualquier otro. Sara se despertó con el sonido de su alarma, los rayos del sol entrando por las cortinas mal cerradas de su habitación. Miró su reloj y suspiró al darse cuenta de que llegaba tarde al trabajo. Se vistió rápidamente, agarró un café a medio terminar y salió corriendo de su apartamento, sin notar que algo extraño flotaba en el aire. El tráfico era peor de lo normal, y el cielo estaba cubierto por una neblina densa que teñía todo con un tono gris pálido. ¿Será por los incendios al norte?, se preguntó Sara, mientras subía el volumen de la radio en busca de noticias. Sin embargo, no había ningún reporte inusual. El mundo seguía girando como siempre. Cuando llegó a la oficina, todo estaba más silencioso de lo habitual. Los compañeros que siempre llenaban el lugar con risas y conversaciones parecían apagados. Nadie hablaba mucho, y algunos ni siquiera habían llegado. Sara tomó asiento en su escritorio, tratando de ignorar la incomodidad en el aire, pero el extraño color del cielo seguía distrayéndola. Era como si algo estuviera bloqueando el sol, un velo invisible que no dejaba entrar la luz del día por completo. A la hora del almuerzo, Sara y su amiga Megan salieron a la cafetería de la esquina. Mientras esperaban su orden, Megan señaló el cielo, con los ojos llenos de preocupación. ¿No se ve raro?, preguntó. Sara asintió, intentando no pensar demasiado en ello, pero cuando levantó la mirada, por primera vez lo notó realmente. El cielo no era gris, era rojo, un tono oscuro, casi carmesí, que parecía profundizarse con cada minuto que pasaba. Debe ser algún fenómeno atmosférico, dijo Sara, más para convencerse a sí misma que a Megan. Pero en el fondo, algo no estaba bien. Para la tarde,
Las cosas habían empeorado. El cielo era un rojo tan intenso que hacía que todo el mundo se viera como si estuviera sumido en un crepúsculo eterno. Las calles estaban más vacías de lo normal, y las personas que caminaban lo hacían apresuradamente, evitando contacto visual con los demás. Sara regresó a su oficina, solo para encontrarla casi vacía. Sus compañeros habían desaparecido sin avisar. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó a la recepcionista, pero ésta simplemente se encogió de hombros, mirando nerviosamente hacia la ventana. Decidió buscar respuestas en Internet, pero las redes sociales estaban llenas de confusión. Nadie parecía entender lo que estaba sucediendo, pero había algo en común en todos los comentarios. Personas escuchando ruidos extraños, como un zumbido bajo o un susurro que venía de ninguna parte. Sara no había escuchado nada, pero al leer los comentarios comenzó a sentir una presión sutil en sus oídos, como si algo invisible estuviera vibrando a su alrededor. Cerró la computadora de golpe, tratando de ignorar la sensación creciente de que el aire a su alrededor se estaba volviendo más pesado. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, notó algo aún más perturbador. Las estrellas habían desaparecido. El cielo rojo era opaco, sin un solo destello de luz que rompiera la oscuridad. A la mañana siguiente, Sara despertó con un dolor de cabeza insoportable. Afuera, el mundo estaba más silencioso que nunca. No se escuchaban autos, ni aves, ni siquiera el ruido del viento. Todo estaba inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Al salir al balcón, vio algo que la dejó sin aliento. Las calles estaban completamente vacías, los autos abandonados, las luces de los semáforos parpadeando sin razón, y ni una sola persona a la vista. El silencio era ensordecedor, pero entonces lo escuchó. Un sonido bajo, profundo, que resonaba como un eco lejano. Era como un susurro que no podía entender, pero que claramente estaba allí. Miró hacia el cielo, y por primera vez notó algo más. Entre las nubes rojas, formas oscuras se movían lentamente, como sombras gigantescas que flotaban en el aire. No eran aves ni aviones. Eran demasiado grandes, demasiado diferentes. Corrió hacia su teléfono, pero no había señal. La televisión mostraba solo estática, y las pocas estaciones de radio que todavía funcionaban emitían un zumbido constante que se hacía más fuerte con cada minuto. De repente, alguien tocó a su puerta. Sara se congeló. No esperaba a nadie, y el edificio había estado inquietantemente silencioso desde la noche anterior. Abrió la puerta lentamente y encontró a Megan, pálida y con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo escuchaste?, preguntó Megan, su voz apenas un susurro. Sara asintió, pero antes de que pudiera responder, el zumbido en el aire se convirtió en un rugido ensordecedor. Megan se cubrió los oídos, y Sara cerró la puerta de golpe. Las sombras en el cielo parecían moverse más rápido, acercándose cada vez más a la ciudad. Esa noche, el mundo cambió por completo. Las sombras descendieron, y con ellas, el rugido se convirtió en un coro de voces, todas hablando al mismo tiempo. No eran palabras que Sara pudiera entender, pero sus significados parecían incrustarse en su mente, como si estuvieran grabando algo en su memoria. Megan y Sara se escondieron en el apartamento, apagando todas las luces y cubriendo las ventanas. Pero el cielo rojo parecía brillar por sí mismo, iluminando cada rincón de la ciudad. Desde la ventana, Sara pudo ver figuras caminando por las calles. No eran humanas. Eran altas, delgadas, con extremidades alargadas y rostros que parecían carecer de rasgos. «¿Qué están haciendo?», susurró Megan. «¿Están buscando?», respondió Sara,
sin saber cómo lo sabía, pero segura de que era verdad. Las figuras pasaban lentamente entre los edificios, y cada vez que una se detenía frente a una ventana, un nuevo rugido llenaba el aire. Megan comenzó a llorar, pero Sara no podía moverse, paralizada por el miedo. Finalmente, una de las figuras se detuvo frente a su ventana. Aunque no tenía ojos, Sara sintió que la estaba mirando directamente. El rugido cesó de repente, y en su lugar, una voz baja y profunda resonó en su mente. Tú perteneces al cielo ahora. Cuando el cielo volvió a la normalidad días después, no quedaba rastro de Sara, Megan, ni de ninguna otra persona en la ciudad. Los pocos que regresaron encontraron un lugar vacío, con edificios intactos pero completamente deshabitados. Pero en las noches más claras, algunos dicen que pueden ver algo extraño en el cielo. Sombras que se mueven entre las nubes, observando, esperando. Y en los días en que el cielo parece más rojo de lo normal, siempre hay un susurro en el aire, una advertencia para aquellos que escuchan. El cielo no es tuyo. Días después de que el cielo volvió a la normalidad, las noticias comenzaron a llenar los medios. Ciudades enteras reportaban desapariciones masivas. En algunos lugares, las personas simplemente se desvanecieron, dejando sus casas intactas, mientras que en otros, vehículos y edificios mostraban signos de abandono abrupto. Ningún gobierno dio una explicación clara, y cualquier intento de investigar fue bloqueado rápidamente. En un pequeño pueblo cercano a donde vivía Sara, un hombre llamado Eli aseguró haber visto algo antes de que todo ocurriera. El cielo nos miraba, dijo con la mirada perdida. No éramos nosotros los que observábamos, era al revés. Eli estaba convencido de que había algo más allá de las nubes, algo que había descendido la noche en que el cielo se volvió rojo. Lo más aterrador era su certeza. No se había ido. Afirmaba que esas sombras, esas figuras alargadas, no eran una invasión, sino una advertencia. Volverán, repetía una y otra vez, y esta vez no dejarán nada. La paranoia comenzó a extenderse entre las personas que habían sobrevivido. Aunque el cielo parecía azul nuevamente, muchos se negaron a salir después del atardecer. Otros empezaron a cubrir sus ventanas, temiendo que esas sombras regresaran. Pero Eli sabía algo más, algo que no se atrevía a compartir abiertamente. Ellos no necesitan el cielo, murmuró una noche a un pequeño grupo que lo escuchaba. Ellos ya están aquí, en nosotros. Las primeras señales de su regreso no fueron en el cielo, fueron en los sueños. Cada noche, más personas comenzaron a reportar visiones inquietantes. Un cielo rojo interminable, sombras caminando en la distancia, y una voz profunda que les susurraba las mismas palabras. Eres parte del cielo ahora. Aquellos que tenían estos sueños despertaban con marcas en sus brazos o piernas, líneas finas y rojas que se asemejaban a las cicatrices de una quemadura. Los médicos no podían explicarlo, pero todos sabían lo que significaban. Las marcas eran un recordatorio, una señal de que las sombras no se habían ido, solo estaban esperando. Una noche sin luna, el cielo comenzó a cambiar de nuevo. Primero fue un tenue resplandor en el horizonte, como si el sol estuviera intentando salir por el lado equivocado. Luego, el aire se volvió pesado, y el silencio se extendió por todas partes. Las luces de las ciudades parpadearon y las comunicaciones fallaron. Eli, sentado en la azotea de su casa, miró al cielo con los ojos llenos de resignación. «Ya están aquí», murmuró, pero esta vez no había miedo en su voz, solo certeza. Sabía que no había forma de detener lo que venía. Las sombras descendieron una vez más, pero esta vez no hubo rugidos ni susurros. Fue un silencio absoluto.
roto solo por el sonido de las puertas abriéndose, una por una. Las personas que aún permanecían en sus casas salieron, como si algo las llamara. No había gritos ni resistencia, solo una marcha tranquila hacia las calles vacías. Illy los observó desde su azotea, incapaz de moverse. Las sombras lo rodearon, pero no lo tocaron. En lugar de eso, una figura más alta y oscura que las demás se inclinó hacia él, y aunque no tenía rostro, Illy sintió que lo miraba. «¿Qué quieren?», preguntó Eli, su voz apenas un susurro. Era un murmullo suave al principio, apenas perceptible, pero cuanto más tiempo pasaba frente al espejo, más fuerte se volvía. «Eres perfecta, Rachel», le dijo la voz. Al principio, pensó que era su imaginación, pero luego notó algo extraño. Su reflejo no estaba completamente sincronizado con sus movimientos. Rachel trató de ignorarlo, pero la voz se volvió insistente. No solo hablaba, sino que parecía guiarla, diciéndole qué hacer. Le decía qué ropa usar, qué rutas tomar para llegar a clase, e incluso qué pensar sobre las personas a su alrededor. Al principio, Rachel pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero luego el control de la voz se hizo imposible de ignorar. Una noche, Rachel se despertó a las 3 de la mañana, de pie frente al espejo del baño, sin recordar cómo había llegado allí. La voz le susurraba: «Déjame entrar por completo, te prometo que no dolerá». Rachel gritó, pero no había nadie que la escuchara. El reflejo en el espejo sonrió, aunque su rostro real estaba empapado de lágrimas. La sonrisa no era suya, y los ojos en el espejo brillaban con una luz oscura, idéntica a los de Claire. En el otro lado de la ciudad, el doctor Harris, quien había tratado a Claire en el hospital, comenzó a investigar los patrones detrás de los susurros. Notó que las víctimas parecían conectadas por un solo detalle. Todas habían tenido contacto con Claire, directa o indirectamente. Pero lo más aterrador era que algunas ni siquiera habían conocido a Claire, solo habían oído hablar de ella. El doctor Harris revisó las notas de Claire y encontró algo inquietante. En sus últimos días en el hospital, Claire había llenado páginas enteras de su diario con un solo mensaje repetido: «La voz no necesita un cuerpo, solo necesita ser escuchada». Una noche, mientras el doctor Harris analizaba las grabaciones de seguridad del hospital, notó algo extraño en la habitación de Claire. En una de las grabaciones, Claire estaba mirando fijamente al espejo de su habitación, y aunque estaba sola, la cámara captó un movimiento en el reflejo. Una sombra oscura, alargada, parecía estar detrás de Claire, pero cuando giró la cabeza, no había nada allí. En otra grabación, el doctor Harris vio a Claire sonriendo mientras decía algo al espejo. No se escuchaba sonido, pero al leer sus labios, pudo descifrar las palabras: «Pronto seremos muchos». El doctor Harris apagó la grabación, incapaz de soportar más. Pero cuando se levantó para irse, vio algo que lo hizo congelarse. En el monitor apagado, un rostro borroso lo observaba desde el reflejo. «Déjalo», dijo una voz baja detrás de él, helándole la sangre. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La epidemia de la voz continuó extendiéndose. Los susurros no solo estaban en la mente de las víctimas, estaban en los reflejos, en las sombras, en cualquier lugar donde una presencia pudiera esconderse. Más personas desaparecieron, y aquellos que intentaron hablar de lo que experimentaban simplemente dejaron de hablar, como si algo les hubiera arrebatado la voluntad. Y luego, una noche, el doctor Harris escuchó la voz. «Te estuve esperando». Era suave, casi tranquilizadora, pero él sabía lo que significaba. Corrió al baño y miró al espejo, donde vio su propio rostro torciéndose en una sonrisa que no podía controlar.
Intentó romper el espejo, pero su reflejo no se movió. «No sirve de nada luchar», dijo la voz. «Siempre seré parte de ti». El caso de Claire y las víctimas de la voz quedó en el olvido, enterrado por el miedo de quienes sabían demasiado. Pero la voz nunca desapareció. Ahora está en los susurros del viento, en el reflejo de un espejo al pasar y en los rincones más oscuros de tu mente. Y si la escuchas alguna vez, solo recuerda, no le respondas, porque si lo haces, la voz no te dejará, nunca. La voz comenzó a extenderse más allá de los límites de las personas que habían conocido a Claire. No necesitaba una conexión física, ni siquiera un reflejo cercano. Simplemente requería ser escuchada. En pequeños pueblos y grandes ciudades, más personas comenzaron a reportar susurros en sus cabezas, movimientos en sus reflejos y una sensación de que no estaban solos, incluso cuando estaban completamente aislados. El doctor Harris, agotado y al borde de la desesperación, decidió que solo había una forma de terminar con todo. A través de sus investigaciones, había descubierto un patrón. Cada víctima describía un momento en que la voz había comenzado a ganar control absoluto, y ese momento siempre estaba vinculado a los espejos. Las sombras, las figuras, los reflejos, todo volvía al mismo punto. Si podía romper esa conexión, quizás podría detenerla. Esa noche, armado con herramientas y un frasco de gasolina, Harris regresó al hospital donde todo había comenzado. Se dirigió a la antigua habitación de Claire, que había permanecido cerrada desde su desaparición. Las autoridades habían evitado el lugar, considerándolo una escena demasiado perturbadora para investigar más a fondo.